vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 14 de enero 2017. Estamos con los Salmos y ahora iniciamos una serie de devocionales basados en el Salmo 10. Esta es la primera parte. Principios para este tiempo de crisis o para vivir en este tiempo de crisis. El título del Salmo dice que es una plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Les comparto que este es un salmo imprecatorio. También el número 7, pero este es más agresivo que el número 7. Y por imprecatorio les digo, nos referimos al hecho de pedir un castigo, un sufrimiento y destrucción para los que hacen daño al autor, al que está componiendo este canto. Comienza con la típica y socorrida pregunta, ¿por qué a mí? Hay otros más malos y están felices y yo sufriendo. ¿Por qué, Dios? Todos nos preguntamos eso. Y no falta un espiritualoide, un santurrón, que venga y nos diga, no le digas a Dios por qué, dile a Dios para qué. Y yo les digo a los que dicen eso, que vayan y le digan eso al Señor Jesucristo, que desde la cruz del Calvario también dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una expresión natural del ser humano, es una reacción natural que no tengamos derecho a hacerla, que sea inadecuado porque Dios no se merece que le estemos cuestionando, no significa que no lo hacemos todos. Por eso, en vez de condenar o criticar al que hace eso, démosle aliento, esperanza, fortaleza. Miren, les comparto que en este año no estoy dando unos devocionales basados en temas que yo haya establecido, no estoy compartiendo lo que yo quisiera compartir o las enseñanzas más valiosas para mí o las más lindas que quiero compartir. No, hemos tomado los salmos y lo que diga el salmo, eso estudiaremos. Y este es un salmo imprecatorio, un salmo que le dice a Dios por qué y luego le pide a Dios castigo para los malos. Y me parece que en esta ocasión nos da algunos principios para este tiempo de crisis. Hoy estudiaremos 3 de ellos. Primero de ellos, ante las preguntas existenciales, las promesas de Dios. Ante nuestras preguntas existenciales de la vida, las promesas de Dios. El Salmo comienza diciendo así, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Dios no está lejos de nosotros nunca, pero esa es la sensación que tenemos en ocasiones y sentimos como que se esconde especialmente cuando estamos más atribulados. Aunque el salmista pregunta, como nosotros preguntamos cuando estamos atribulados, él mismo se da respuesta a su pregunta existencial. Y por medio de las promesas de Dios encuentra respuesta. Él prometió que el malo recibiría su merecido. Él prometió estar con nosotros. Él prometió ser justo. Y en eso se aferra el salmista y debemos serlo también nosotros. Podemos aferrarnos y concentrarnos en las injusticias, en la tristeza y en el dolor, o podemos anclar nuestra vida en las promesas de Dios. Podemos sufrir preguntándonos, ¿por qué hay injusticias? ¿Por qué aparentemente a los malos les va bien? ¿Por qué nos toca sufrir sin merecerlo? O podemos aferrarnos a las promesas de Dios y confiar que pronto ha de intervenir y poner las cosas en su lugar. En Romanos 4:8 dice de Abraham que creyó en esperanza contra esperanza. Su esposa era estéril y Dios le prometió ser padre de multitudes, pero no tenía hijos y los años pasaban y envejecían y no tenía hijos. Y ante esa desgracia se aferró a la promesa y Pablo lo describe de esta manera, creyó en esperanza contra esperanza. Imitémosle. Ante las preguntas existenciales de nuestra vida, aferrémonos a las promesas de Dios. Segunda enseñanza, ante la realidad del mal, la realidad del plan moral de Dios. En los siguientes versículos 3 al 11, el salmista hace una descripción de los malos que nos ayuda a tener la perspectiva de Dios. Desde una perspectiva mundana, los malos triunfan, tienen éxito, les va bien, algunos de ellos tienen cargos públicos. Pero desde la perspectiva del plan moral de Dios, son unos fracasados, perdedores, pobres de ellos. Permítame reflexionar muy brevemente en esta perspectiva respecto al mal y los malos, analizando frase por frase, en ocasiones versículo a versículo, pero en ocasiones frase por frase. Dice, ¿por qué el malo se jacta o porque el malo se jacta del deseo de su alma? O sea, los malos se gozan, presumen de la maldad. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová.
es decir, se une con el mal alejándose de Dios. Versículo 4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, es decir, lo malo se le nota en la cara incluso. Luego dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esto es un ateísmo práctico. Aunque posiblemente cree en Dios, no está Dios en sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, o sea, su maldad es integral, su maldad es de tiempo completo, su maldad es de todo el tiempo, siempre es malo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia, dice el Salmo. Es decir, se aleja cada vez más de Dios. El mal además siempre es elitista, siempre es egoísta. Versículo 6. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Y aquí es donde comienza lo triste. El malo es un iluso, camina hacia la muerte, pero no se da cuenta. Desde el punto de vista humano, hasta podemos envidiarlo, pero a la luz del plan moral de Dios, deberíamos tener lástima de él, pobre del malo, porque le irá muy mal. Versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Es decir, la maldad se le sale por la boca. Al Señor incluso le sorprendió que los malos, los fariseos y saduceos, hablaran cosas buenas. Les dijo, ¿cómo es posible que ustedes siendo malos hablen cosas buenas? Como la gente de hoy que se cree muy santa y algunos muy religiosos, pero hablan maldad, son chismosos, tienen mal corazón para con otras personas. Versículo 8 dice, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Es decir, el malo es un cobarde traicionero. Cuando alguien no está de acuerdo contigo, conmigo, y nos contradice, pero nos lo dice de frente, ¿no es maravilloso eso como para darle un beso, un abrazo? No hay problemas, pero cuando alguien que nos dice cosas lindas enfrente, pero habla de nosotros a nuestras espaldas, oh, eso sí es de lo más terrible, eso es la maldad más pura. Versículo 10 dice, se acoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Es decir, que el malo tiene éxito de vez en cuando. Versículo 11 dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Qué iluso, qué torpe, qué bruto. Se le olvida que Dios todo lo ve y que le habrá de juzgar. La descripción del malo, de acuerdo al mundo, sería decir algo así. Ahí va el malo, tiene éxito, ya trae carro nuevo, etc. Pero ante el plan moral de Dios, un malo nos hace decir, pobre iluso, pobre, qué triste destino le espera. La descripción mundana produce envidia y amargura. La descripción a la luz del plan moral de Dios nos da esperanza y lástima por los malos. En lugar de sufrir, nos sentimos afortunados cuando analizamos la vida a la luz del plan moral de Dios. Casi vamos a decir pobres y casi vamos a decirles a ellos, discúlpenme por hacerles un daño siendo bueno. Y tercera enseñanza, ante la sensación de impotencia, la súplica. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Levántate no es un imperativo en el hebreo. Un hebreo no se hubiera atrevido a decirle algo así a Dios en imperativo. Es una súplica. El argumento del salmista para intentar convencer a Dios es la misma maldad del malo. Desprecia a Dios el malo, desprecia los principios y valores espirituales y se siente muy seguro en su maldad. Cree que Dios jamás le pedirá cuentas. Esta experiencia es tan común que en el transcurso del tiempo nos daremos cuenta que es una de las expresiones o temas más comunes de los salmos. Notaremos repeticiones como esta en otros salmos. Podemos decir que en todas las épocas de la historia han existido seres humanos que han sentido esto y han hablado de este modo con Dios, imprecatoriamente. Así que supliquemos a Dios, expongamos ante Él nuestra causa. Se vale hablar con Dios con sinceridad. Se vale decirle lo que deseamos contra el malo, aunque no necesariamente Dios nos vaya a contestar cuando le pedimos eso. El Señor contó una parábola del juez injusto y dice que hasta el juez malo le hizo justicia a la viuda insistente, no por su bondad o justicia, sino por la impertinencia de la viuda, y con ello nos exhorta a suplicar, como si nos dijera Dios, ¿cuánto más como si nos dijera el Señor, cuánto más Dios nos escuchará siendo bueno y juez justo? Así que no tardemos en suplicar y tardemos mucho suplicando. Las injusticias, los problemas, las tragedias de la vida, los enemigos, los criticones, los enemigos que pretenden hacernos mal, tienen algo bueno en ellos mismos. Hay de hecho algo maravilloso en ellos.
De verdad que hasta merecería que les diéramos las gracias, porque con sus hechos, con su violencia, nos arrojan a los brazos del Señor. Y la verdad es que no hay mejor lugar que ese. Distingámonos por confiar en las promesas de Dios, por analizar la vida a la luz de su plan moral y por ser gente que suplica su intervención. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.